Saludos, camaradas de Ecos de Guerra. Bienvenidos. ¿Qué mata a un ejército? Las balas, sí. Los cañones, por supuesto. Pero la historia nos ha enseñado que los enemigos más letales son a menudo invisibles. Son la disentería, el tifus, el cólera, el frío, la desesperación. A menudo, un ejército no es derrotado. Simplemente colapsa desde adentro hacia afuera, pudriéndose por la enfermedad, el hambre y la moral rota. En esos momentos, cuando la logística falla y los manuales de estrategia se vuelven inútiles, la salvación no viene de un general con un mapa, sino de un tipo de genio completamente diferente. La historia que están a punto de escuchar es sobre un colapso así. Un ejército entero, atrapado, muriendo no por el enemigo, sino por sus propias heridas y por los elementos. Y es la crónica de un solo hombre, un médico militar, que vio este colapso y propuso una solución. Una solución tan radical, tan herética, tan imposible, que sus superiores amenazaron con fusilarlo por insubordinación y locura. Él no usó nuevas balas o tanques. Usó su cerebro y su coraje para desafiar la doctrina, y al hacerlo, salvó a miles de la muerte segura. En Ecos de Guerra, creemos que las victorias más grandes son a veces las que se ganan contra la muerte misma. Si te apasionan estas historias de ingenio médico en el infierno, de la lucha de un hombre contra un sistema fallido, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos. Si esta historia te impacta, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué historias resuenan contigo. Y por favor, queremos sentir nuestra conexión global. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. El infierno no olía a azufre. Olía a vendajes podridos, a disentería, a cloroformo rancio y al hedor dulzón e inconfundible de la gangrena. El lugar era un sótano laberíntico bajo los grandes almacenes Univermag, en el corazón de lo que quedaba de Stalingrado, en enero de 1943. Afuera, la temperatura era de 30 grados bajo cero. El sexto ejército alemán, otrora invencible, estaba atrapado en el Kessel, el caldero, muriendo de hambre, congelación y desesperación. Y yo, el Oberstabsarzt, cirujano de Estado Mayor, Dr. Klaus Reinhardt, sentía que mis propias manos ya no eran las de un cirujano. Eran las de un carnicero. Mi hospital no era un hospital. Era una cloaca helada. Los heridos yacían sobre paja sucia, hombro con hombro, en pasillos oscuros iluminados por lámparas de grasa parpadeantes. No teníamos electricidad, salvo por un generador intermitente. No teníamos agua limpia. No teníamos analgésicos. No teníamos antibióticos. Y lo peor de todo, no teníamos calor. El calor de nuestro sótano significaba que el agua de un cuenco tardaba 20 minutos en congelarse, en lugar de 5. Y el enemigo, el general Invierno, era más letal que el ejército rojo. Los hombres no llegaban con heridas de bala limpias. Llegaban con miembros destrozados por la artillería soviética. Y llegaban congelados. La congelación era nuestro verdadero enemigo. Hombres que habían estado de guardia, inmóviles en sus puestos de ametralladora, llegaban con pies que ya no eran pies. Eran bloques sólidos de carne negra y muerta, duros como la madera al golpearlos. El procedimiento estándar, la doctrina médica por la que nos regíamos, estaba encarnada en nuestro cirujano jefe, el general Oberstabsarzt, cirujano general, Dr. Metz. Metz era un prusiano de la vieja escuela, un hombre que creía en el manual por encima de todo. Y el manual era claro. La congelación severa es gangrena. La gangrena se extiende. Para salvar la vida, se debe amputar el miembro. Y rápido. Así que el sótano del Univermag se convirtió en una fábrica de amputaciones. El sonido principal de nuestro hospital no eran los gemidos. Muchos hombres estaban demasiado débiles para gemir, sino el zestat, agudo y rápido de la sierra de Gigli, la sierra de alambre que usábamos para cortar el hueso. Metz era incansable. «¡Amputieren! ¡Amputieren!», gritaba, sus gafas salpicadas de sangre, mientras se movía de un hombre a otro, marcando piernas y brazos con tiza. Pero la doctrina estaba fallando catastróficamente. No teníamos anestesia, salvo por un trago de schnapps o un golpe en la mandíbula. No teníamos salas de operaciones estériles. Operábamos en el mismo aire séptico que respirábamos.
Y los hombres estaban demasiado débiles. Sus cuerpos, devastados por el hambre, sobrevivíamos con 100 gramos de pan de aserrín al día, no podían soportar el shock de la cirugía. Amputar una pierna a un hombre sano es un trauma. Amputársela a un esqueleto hambriento a 5 grados bajo cero era una sentencia de muerte. Morían en la mesa por el shock, o morían 12 horas después, de una infección galopante en el muñón. La tasa de supervivencia post-amputación en nuestro hospital era... Bueno, no la calculábamos. Hubiera sido demasiado desmoralizante. Era cercana a cero. Estábamos matando a nuestros propios hombres en un intento por salvarlos, siguiendo órdenes. Yo era el subordinado de Metz. Mi trabajo era ayudar, sostener y aprender. Pero estaba viendo un colapso. Esto no era medicina. Era un ritual de sacrificio. Una tarde, después de una sesión de 12 horas en la que habíamos realizado 34 amputaciones y sabíamos que 34 hombres estarían muertos para la mañana siguiente, me derrumbé. La tensión, el hedor, el sonido de la sierra. No podía más. Salí del sótano por la rampa de carga destrozada, buscando aire. El aire era un viento siberiano de 30 degrees Irax que me golpeó la cara, quemándome los pulmones. Me apoyé contra la pared en ruinas, vomitando la sopa aguada de caballo que había sido nuestro almuerzo. Y entonces vi a un soldado. Estaba muerto, por supuesto. Había estado allí semanas. Estaba congelado sólido en una posición casi cómica, medio sentado contra un montón de escombros, su rifle aún en sus manos enguantadas. Había muerto por una herida de metralla en el muslo. Su pantalón estaba desgarrado, y la herida estaba expuesta. Por curiosidad profesional, me acerqué, y vi algo que me heló la sangre más que el viento. La herida estaba limpia. No había pus. No había gangrena. La sangre se había congelado instantáneamente en el momento del impacto, creando un sello perfecto. La carne desgarrada estaba congelada, pero parecía preservada, como la carne en un congelador. El frío, el enemigo que nos estaba matando en el sótano. Aquí afuera, actuaba como el conservante perfecto. Y entonces, la idea me golpeó. Una idea tan aterradora, tan herética, tan imposible, que me tambaleé. Me di la vuelta y miré la entrada del sótano, de donde provenía el hedor a muerte, y el débil sonido de la sierra de Metz nunca paraba. Y pensé, ¿qué estamos haciendo mal? Luchamos contra el frío. Calentamos agua con los últimos muebles para lavar las heridas, introduciendo bacterias. Traemos a los hombres a este sótano cálido. Sin donde la gangrena puede prosperar. ¿Y si el frío no es el enemigo de la cirugía? ¿Y si es el aliado? ¿Qué pasaría si, en lugar de amputar una pierna congelada, la mantuviera congelada? ¿Qué pasaría si usara el frío extremo del exterior como un anestésico local? ¿Qué pasaría si usara el frío para detener el sangrado, que de todos modos apenas ocurría? ¿Qué pasaría si, en lugar de cortar, pudiera realizar una cirugía real, quitar la metralla, limpiar el hueso, en un miembro congelado, y luego intentar descongelarlo lentamente? Era una locura, era la idea de un chiflado. Iba contra todos los principios de la medicina que me habían enseñado en Heidelberg. La doctrina decía que la congelación era muerte tisular. Punto. Pero la doctrina nos estaba matando. La pila de piernas y brazos congelados detrás de nuestra tienda crecía cada día, un monumento a nuestro fracaso. Corrí de vuelta al sótano, mi mente ardiendo con una energía que no había sentido en meses. Vi a Metz a punto de empezar a cerrar la pierna de un joven Feldwebel, sargento que aún estaba consciente. ¡Deténgase!, grité. Mi voz resonó en el sótano. Metz y todos los demás se congelaron. Me miraron como si estuviera loco. «General Oberstabsarzt», jadeé, corriendo hacia él. «Tengo una idea, una estrategia. Creo que podemos salvarle la pierna». Metz bajó la sierra lentamente. Mi loca estrategia nació en ese instante. Un acto de pura desesperación alquímica. «Fuego», le ordené a mi joven ayudante, un chico de 16 años llamado Chen, que me miraba con ojos redondos de terror, como si yo acabara de blasfemar. «Consigue leña seca, cualquier cosa que arda, y trae el caldero de arroz». Chen, obedeciendo por puro pánico,
Corrió bajo la lluvia monzónica, regresando minutos después con trozos de una caja de munición rota y madera empapada. Luchamos contra la humedad, usando un poco de gasolina robada de un jeep abandonado para encender una fogata humeante y patética justo fuera de la tienda médica. El humo espeso y acre se mezclaba con el olor a enfermedad y muerte, creando una atmósfera de pesadilla. Vertí el agua fangosa del río, la única que teníamos, en el caldero. ¡Hiérvela!, le grité a Chen. ¡Hiérvela hasta que los demonios la abandonen! Mientras el agua comenzaba a burbujear lentamente, preparé los suministros. Corrí a mi propia mochila, la que no había desempacado en semanas. Saqué mi ración de arroz, un puñado. Lo lavé lo mejor que pude y lo arrojé al agua hirviendo. Luego, el ingrediente imposible. Mi pistola de bengalas. Tenía 2 cartuchos de pólvora negra. Los abrí con la punta de mi cuchillo de combate, vaciando el polvo oscuro y granulado en la palma de mi mano. Olía a azufre y perdición. Sabía que era una locura. Era nitrato de potasio, azufre y carbón. Era, esencialmente, veneno. Pero el nitrato de potasio, era el electrolito que los hombres perdían en cantidades masivas junto con el sodio. La sal. No teníamos sal. El ejército la guardaba para los caballos y mulos, que valían más que los hombres. Pero la pólvora era una fuente de potasio. ¿Me mataría? ¿Los mataría a ellos? Era una apuesta. Una apuesta en la que la única otra opción era la muerte segura. El arroz hirvió hasta convertirse en una papilla blanca y espesa, un congí aguado. La glucosa, los almidones, el combustible para la absorción. Con manos temblorosas, tomé una pizca, la cantidad más pequeña que mis dedos podían agarrar, de la pólvora negra, y la esparcí en el agua de arroz. La mezcla se volvió de un gris pálido, enfermizo. Olía a pantano y a fuegos artificiales. Dios, perdóname, susurré. Llené una cantimplora con esta solución. Estaba hirviendo. La enfrié lo mejor que pude, sumergiéndola en un charco de agua de lluvia. Corrí de vuelta al soldado moribundo, el que había pedido agua. Su nombre era Shang. Era un granjero de Hunan. Y ahora era un esqueleto a su lado, sus ojos hundidos en su cráneo, su respiración un siseo apenas perceptible. Ya no estaba consciente. Estaba en el umbral. «Sostén su cabeza», le dije a Chen. Abrí la boca de Shang. Sus labios estaban secos, agrietados. Vertí un pequeño chorro de la solución grisácea y tibia en su garganta. El cuerpo de Shang reaccionó con una violencia sorprendente. Una convulsión. Arqueó la espalda y vomitó. Un chorro de líquido acuoso, idéntico al que le había dado, salió disparado, salpicándome el pecho. Había fallado. «Es inútil, doctor», lloró Chen. «No retiene nada, como dijo el general». Me quedé paralizado, la cantimplora en la mano, el olor a pólvora y vómito llenando mis fosas nasales. La doctrina tenía razón, el manual tenía razón, Ibarra tenía razón. Nada por boca. La desesperación me inundó, fría y absoluta. Estaba a punto de dejar caer la cantimplora, a punto de rendirme, cuando oí el sonido de botas pesadas chapoteando en el barro fuera de la tienda. La lona se abrió de golpe. Era el general Gao. Detrás de él, 2 de sus guardaespaldas, sus rostros impasibles, sus subfusiles Type 50 listos. Gao entró en la tienda como una tormenta. Sus ojos barrieron la escena, los hombres moribundos en el suelo, el charco de vómito a mis pies, y yo, el científico, congelado con una cantimplora humeante en la mano. «¿Doctor Lin?», rugió, su voz haciendo temblar las paredes de lona. Le di una orden. Le dije que abandonara a los moribundos. Le dije que la marcha era la única cura. ¿Y qué encuentro? ¿Perdiendo el tiempo, jugando a la enfermera con cadáveres? Caminó hacia mí, su rostro una máscara de furia. ¿Y qué es ese olor? ¿Azufre? ¿Qué le está dando a este hombre? Miró al soldado Shang, que ahora yacía flácido, aparentemente muerto. Antes de que pudiera responder, Gao me arrancó la cantimplora de la mano. La destapó, la olió. Su rostro se contorsionó por el asco y la incredulidad. Agua de arroz y pólvora, pólvora. Me miró fijamente, sus ojos negros brillando con una rabia asesina.
¡Herejía! ¡Locura! ¡Está envenenando a mis soldados! Es la única oportunidad, grité, mi voz quebrada por la desesperación. Es ciencia. Glucosa y electrolitos. La teoría dice. Su teoría es una mierda de intelectual de Beijing. Me abofeteó. El golpe fue tan fuerte que me lanzó de espaldas al barro. Mis gafas volaron. Está loco. Es un saboteador. Mientras mis hombres luchan, usted los envenena. Se volvió hacia sus guardaespaldas. Guardias, arresten a este hombre. Sáquenlo de aquí. Será fusilado por insubordinación y sabotaje. Los dos guardaespaldas me agarraron bruscamente por los brazos, sacándome del barro. Mi carrera, mi vida. Todo había terminado. Había apostado contra la doctrina y había perdido. Estaba siendo arrastrado fuera de la tienda, hacia la lluvia monzónica, hacia una muerte anónima contra una pared de bambú. Esperen. La voz no fue mía, fue la de Chen, mi joven ayudante. Todos nos congelamos. Chen estaba arrodillado junto al soldado Zhang. El chico, que había estado llorando, ahora tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en el rostro del soldado moribundo. «General», susurró Chen, su voz temblando de asombro. «Mire». Gao, irritado por la interrupción, se giró. «¿Qué?» El soldado Zhang. El hombre que había estado azul y comatoso. El hombre que había vomitado. Sus ojos estaban abiertos. Parpadeaban, lentamente. Y sus labios agrietados se movían. No estaba vomitando. Estaba tragando. Sus ojos encontraron la cantimplora que yo había dejado caer, que ahora yacía en el barro. Y con un esfuerzo que pareció costarle el alma, levantó una mano temblorosa y señaló. «Shui», susurró. «Agua. Más». El general Gao se quedó inmóvil. Su rostro, que había sido una máscara de furia, se quedó en blanco por el shock. Había dado a ese hombre por muerto. Todos lo habíamos hecho. Y ahora, el muerto estaba pidiendo más del veneno que yo le había dado. El soldado no estaba curado, ni mucho menos, pero había retenido el líquido. El vómito no había sido un fracaso. Había sido el último espasmo de un cuerpo que rechazaba todo. Pero el segundo trago, el que había logrado pasar antes del vómito, se había quedado. La glucosa y el potasio habían sido absorbidos, y el cuerpo, en su desesperación por vivir, pedía más. «General», dije en voz baja, mi voz temblorosa, mientras los guardias aún me sostenían. «Es la absorción, acoplada a la glucosa. Funciona». Gao me miró. Luego miró al soldado Zhang. Luego miró a los otros 20 hombres en el suelo, todos ellos observando la escena con una esperanza nueva y aterradora en sus ojos. Se dio cuenta de que si me fusilaba ahora, la moral de todo el ejército, que ya pendía de un hilo, se rompería por completo. Había visto un milagro, por pequeño que fuera. Se acercó a mí. Los guardias me soltaron. Me limpié el barro de la cara. Gao me agarró por el cuello de mi uniforme. Me acercó hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. Su aliento olía a ajo y tabaco rancio. «Tiene 24 horas, doctor chiflado», siseó. Su voz un susurro mortal. «Convierta su agua de pólvora en una cura. Salve a estos hombres. Si para mañana al amanecer este hombre está muerto, o si pierdo a un solo hombre más por su experimento, lo fusilaré yo mismo. No por sabotaje, por arrogancia. Ahora, cocine». Se dio la vuelta y salió de la tienda, dejándome en medio de un silencio atónito, con la vida de un ejército entero dependiendo de un caldero de arroz y pólvora. El general Gao salió de la tienda médica. Su amenaza: lo fusilaré yo mismo. Flotando en el aire viciado y húmedo, como el miasma de la propia enfermedad. Por un momento, me quedé paralizado, la gravedad de la sentencia aplastándome. 24 horas. 24 horas para revertir un colapso médico masivo, para refutar milenios de doctrina médica que dictaba que la diarrea severa era una sentencia de muerte. 24 horas para salvar a 30.000 hombres, con un ejército enemigo persiguiéndonos y mi propio general esperando ejecutarme. Y mi única arma era una teoría loca, agua de arroz y una pizca de pólvora. El soldado Zhang, nuestro paciente cero,
Gimió de nuevo, sus labios agrietados moviéndose. Shui. Más. Ese susurro fue el disparo de salida. La desesperación se evaporó, reemplazada por una furia helada y calculadora. Ya no era un médico idealista, era un ingeniero de combate, y el cuerpo humano era mi máquina rota. «Chen», le ladré a mi joven ayudante que seguía temblando. «¿Sabe servir arroz?» «Sí, doctor». «Bien, porque tú y yo acabamos de convertirnos en una cocina, una fábrica. No vamos a hacer una cantimplora, vamos a hacer un río». Salí corriendo de la tienda de vuelta al monzón. La lluvia era un diluvio, pero por primera vez la vi como un aliado. Era agua, agua que podíamos servir. Pero necesitaba dos cosas que no tenía: sal y arroz en cantidades masivas. Corrí hacia la tienda de suministros, un agujero de lodo protegido por dos guardias somnolientos. El intendente, el sargento mayor Wu, un hombre corpulento con cara de bulldog, estaba racionando munición. «¡Sargento mayor!», grité, irrumpiendo. «Necesito sus suministros, toda la sal y todo el arroz que tenga». Wu me miró como si le hubiera pedido su hígado. «¿Estás loco, doctor chiflado? El arroz, la sal, es la ración de marcha. Es para los hombres que pueden luchar, no para sus cadáveres ambulantes en la tienda de la muerte». «Esos cadáveres son el ejército», le repliqué, mi voz subiendo. «Y se están muriendo de sed. El general Gao me ha dado 24 horas para salvarlos». «El general Gao es un soldado, no un tonto», se burló Wu. «No va a dejar que desperdicies nuestras últimas raciones en una sopa de brujas. Largo de aquí». Estaba a punto de echarme, pero yo ya había visto lo que necesitaba. En un rincón había una pila de sacos, arroz, y junto a ellos, bloques sólidos de sal de roca. «No es para los hombres», gritó Wu, viendo mi mirada. «Es para los mulos. Sin los mulos no podemos mover la artillería. Sin hombres, su artillería no tiene a quién proteger». Rugí, y en un acto de insubordinación total, saqué mi pistola Mauser, un regalo de mi padre, nunca la había usado. No le apunté. Simplemente la sostuve. «Sargento mayor Wu, el general me ordenó salvar este ejército. Y esta sal es mi munición. Puede decirle al general que me disparó por robarla, o puede decirle que ayudó a salvarlo». Wu me miró, luego a la pistola, luego al pánico silencioso en el resto del campamento. Con una maldición que haría sonrojar a un marinero, pateó uno de los bloques de sal hacia mí. «Tómalo, toma el arroz. Envenénalos a todos por lo que a mí respecta. Cuando Gao te fusile, me aseguraré de que tu ración de arroz vaya a un hombre que la merezca». No esperé más. «Chen, busca a 2 hombres. Lleven estos sacos al caldero principal, el caldero de la cocina de campo. Hiervan toda el agua que puedan encontrar». La batalla logística había comenzado. Encender el fuego fue una pesadilla. La lluvia monzónica apagaba cada chispa. Usamos la última lata de gasolina, creando una explosión peligrosa que casi nos quema las cejas. Pero la madera húmeda finalmente prendió. Pronto, teníamos la hoguera más grande que el campamento había visto en meses, un faro de humo espeso que gritaba nuestra posición a cualquier avión japonés en el área. «¡Doctor!», gritó un oficial de infantería, corriendo hacia nosotros. «Ese humo, nos matarán a todos. El cólera nos matará primero», le respondí, arrojando puñados de arroz al caldero hirviendo de 50 galones. «Ponga a sus hombres a vigilar el cielo, yo vigilaré a los nuestros». Y luego, la receta. La pólvora había sido un acto de desesperación. Era potasio, pero ahora tenía sal, cloruro de sodio, y tenía el arroz, que al hervir hasta deshacerse, liberaría su almidón, su glucosa. Necesitaba la proporción, la teoría del médico británico. ¿Cuál era? No podía recordarla exactamente. Tuve que improvisar. Usé mi intuición de médico. Un puñado de sal por cada 10 de arroz. Sabía salado, pero no tanto como el agua de mar. Y lo suficientemente dulce por el almidón. La mezcla grisácea y blanquecina estaba lista. «La sopa de Lin», la llamó Chen con una sonrisa temblorosa. «No me importa cómo la llamen», grité. «Lleven cubos, llévenla a la tienda, rápido. Y que esté tibia, no caliente». De vuelta en la tienda de la muerte, organicé el caos. Esto ya no era un hospital, era una estación de rehidratación.
Escúchenme todos los que puedan caminar. Les grité a los heridos leves y a los enfermeros agotados. El cólera gana vaciándolos. Nosotros ganamos rellenándolos. Es una carrera. No podemos usar agujas, así que usaremos tazas. Establecimos la línea de montaje. 2 hombres traían los cubos humeantes de la sopa de Lin. Un equipo de enfermeros, ahora cualquiera que pudiera sostener una taza, iba de hombre en hombre. Pero el problema que había tenido con Sang se repitió, multiplicado por 20. «¡Doctor!», gritó una enfermera. «¡Está vomitando! Lo vomita todo tan pronto como traga». «Bien», grité sorprendiéndola. «¿Vomitó? Denle más. La batalla no es si vomitan, es si absorben algo, aunque sea un 10%, un sorbo cada 5 minutos. Si están demasiado débiles para tragar, usen una cuchara. Si están inconscientes, mojen un trapo y apriétenlo en sus labios. No paren de hidratar». Me concentré en el soldado Sang, mi paciente cero, el hombre que había convencido a Gao. Estaba débil, pero sus ojos estaban abiertos. Le di la taza de la nueva solución, la que tenía sal de verdad. La bebió con avidez y la vomitó, violentamente. «No, no puedo». «Doctor», Shi gimió, acurrucado. «Puedes», le dije, mi voz más dura de lo que pretendía. «Es una orden. Bebe o muere». Le limpié el vómito de la barbilla y le puse la taza en los labios de nuevo. Un sorbo, solo uno, y luego descansa un minuto. «Sí». «Esperamos». Contuve la respiración. «Sí». «Esperamos». Su estómago se contrajo, pero esta vez el vómito no subió. El cuerpo, en su desesperación extrema por los electrolitos, había aceptado la tregua. «Bien», dije, otra vez. Y así pasaron las horas. La noche entera fue un infierno de tazas, cubos, vómitos y el sonido constante de la diarrea acuosa. Tuvimos que organizar un segundo equipo, un equipo de saneamiento. «La enfermedad está en las heces», les grité. «Cualquier cosa que salga de estos hombres, entiérrenla, lejos del río, lejos de la cocina. Cualquiera que toque a un paciente, lávese las manos en la solución de yodo». Era medicina básica, pero en la jungla era revolucionaria. Era una estrategia de contención y reabastecimiento. Era la guerra de Lin contra el microbio. El amanecer se acercaba. Las 24 horas casi se habían cumplido. Yo estaba cubierto de vómito, heces y agua de arroz grisácea. Estaba exhausto hasta el alma. Habíamos perdido a 3 hombres más durante la noche, hombres que ya estaban demasiado lejos cuando empecé. Pero los otros 20, estaban diferentes. El cambio era sutil pero innegable. El tono azulado de sus pieles había desaparecido. Sus ojos hundidos ahora tenían un atisbo de vida. Y lo más importante, estaban orinando. Estaban produciendo orina. La deshidratación se estaba revirtiendo. La tienda que 24 horas antes olía a la tumba, ahora olía a arroz hervido y sudor humano. El soldado Sang estaba dormido. No en coma. Dormido. Su respiración era profunda y regular. La lona de la tienda se abrió de golpe. La luz gris del amanecer entró, silueteando la figura masiva del general Gao. Sus 2 guardaespaldas estaban detrás de él. Su mano descansaba sobre la funda de su pistola Mauser. Entró en la tienda, su rostro una máscara impasible. El ultimátum había expirado. Miró a los 3 hombres que habían muerto durante la noche, sus cuerpos cubiertos por mantas sucias. Luego miró a los otros 20. Vio a hombres que, aunque débiles, estaban vivos. Vio a Chen, dormido pero sentado, aún sosteniendo una taza junto a un soldado. Vio los cubos vacíos. Vio la disciplina. Finalmente, sus ojos se posaron en mí. Yo estaba desplomado contra un poste de la tienda, demasiado cansado para ponerme firme. Gao caminó lentamente hacia la camilla del soldado Sang. El general extendió una mano enguantada y la puso sobre la frente de Sang. Estaba tibia, no helada. Luego, increíblemente, el general metió un dedo bajo el párpado del soldado. El ojo de Sang se movió con irritación. Gao retiró la mano. Se quedó mirando al soldado dormido durante un largo tiempo.
Se comió nuestros suministros de emergencia, dijo Gao en voz baja, sin mirarme. Contaminó el campamento con un fuego que podría haber atraído a los japoneses, y ha perdido a 3 hombres más. Salvé a 20, general, respondí, mi voz un graznido. Gao me miró. Una expresión extraña, una mezcla de incredulidad y un respeto a regañadientes, luchaba en su rostro. No están listos para marchar, gruñó. Pero ya no apestan a muerte. Se acercó a mí. Me agarró por el cuello de mi camisa sucia y me puso de pie. Por un segundo pensé que iba a golpearme. En lugar de eso, me arrojó un pequeño saco de tela. Cayó a mis pies con un ruido sordo. Es mi reserva personal de sal, doctor Chiflado, dijo, y he vaciado la despensa de oficiales. Tiene arroz y azúcar. Azúcar de verdad esta vez. Para una semana. Se dio la vuelta. Y más le vale que esta loca estrategia funcione en todo el ejército, porque el intendente Wu tiene órdenes de darle todo lo que pida. Y si fallan, no seré yo quien lo fusile. Serán los 30.000 hombres que morirán detrás de usted. La amenaza del general Gao resonó en la tienda médica, un ultimátum de hierro fundido. Lo fusilaré yo mismo. Pero en ese momento, el miedo a la ejecución se volvió insignificante, eclipsado por un terror mucho mayor. El fracaso. Si mi teoría fallaba, si el soldado Zhang moría, no solo me mataría Gao. Yo habría asesinado al resto del ejército al robarle su última esperanza. La carga de 30.000 vidas se asentó sobre mis hombros. Ya no era un simple médico. Era el único ingeniero de logística que podía salvar este colapso masivo. «Chen», le ladré a mi ayudante, mi voz ahora despojada de toda duda, reemplazada por una certeza fría y febril. «El general Gao nos dio el ejército. Ahora tenemos que salvarlo». Salí corriendo de la tienda, de vuelta al aguacero monzónico. El campamento era un caos de miseria. Hombres acurrucados bajo lonas goteantes, sus cuerpos sacudidos por los espasmos del cólera, el suelo a su alrededor cubierto por el inconfundible agua de arroz de la enfermedad. La diarrea era tan constante y masiva que los hombres simplemente habían renunciado a moverse, yaciendo en sus propias heces. Estaban muriendo de sed en medio de un diluvio, y la enfermedad se propagaba con cada gota de lluvia que salpicaba el suelo contaminado. Sabía que mi primera batalla no era contra el microbio, era contra el general. No podía salvarlos uno por uno en una tienda. La enfermedad se movía más rápido. Y lo peor, el ejército seguía moviéndose. Estábamos en una retirada de combate. La orden era marchar. Y la marcha, el esfuerzo físico, estaba acelerando la deshidratación fatal. Corrí hacia el puesto de mando, una carpa más grande e igualmente miserable, donde Gao y sus oficiales gritaban en una radio de campaña. Irrumpí sin anunciarme, cubierto de barro y el vómito del soldado Zhang. «¡General!», grité. Los oficiales me miraron como si fuera un fantasma. Gao se volvió, su mano en su pistola. «Doctor, le di sus 24 horas. Largo de mi tienda». «¡General!», jadeé, luchando por respirar. «Me dio los suministros, pero no me dio lo que necesito. No puedo salvar a sus hombres mientras marchan». «¿Qué?», rugió. «El esfuerzo de la marcha está extrayendo el fluido de sus cuerpos más rápido de lo que puedo reponerlo. La toxina del cólera hace que sus intestinos fallen, y la marcha los está vaciando como esponjas. Morirán mientras caminan. Necesito que el ejército se detenga». La tienda quedó en un silencio absoluto, roto solo por el crepitar de la radio y el tamborileo de la lluvia. La cara de Gao pasó del rojo al púrpura. «¿Detenernos?», aulló, su voz rompiéndose. «Doctor, usted está completa, absoluta y traidoramente loco. Los japoneses están a menos de un día de marcha detrás de nosotros. Sus aviones nos están cazando. Si nos detenemos, si nos agrupamos en este valle, nos convertirán en un matadero. Será una masacre». «Ya es una masacre, general», le repliqué, mi desesperación igualando su furia. «Su ejército no está siendo derrotado por los japoneses. Está colapsando por la disentería. Mire a sus hombres. ¿Qué prefiere? ¿Morir de pie, masacrados por las bombas japonesas? ¿O morir en cuclillas vaciándose en el barro? Porque si seguimos marchando, para cuando los japoneses nos alcancen, no encontrarán un ejército.
encontrarán un rastro de 30.000 cadáveres azules y arrugados. El cólera es más rápido que el 15º ejército japonés. Gao me miró fijamente, su pecho subiendo y bajando. Vio la verdad absoluta en mis ojos. Vio los informes de sus propios comandantes de compañía, que decían que sus unidades se estaban derritiendo. Sabía que yo tenía razón. Tomó la decisión militar más difícil de su vida. No fue una decisión táctica. Fue una apuesta biológica. 2 días, gruñó, golpeando el mapa con el puño. Le daré 48 horas. No aquí, en este camino abierto. Ese valle lateral, señaló un pequeño pliegue en el mapa. El valle del río Nube. Es defendible, y tiene una fuente de agua río arriba. Moveremos a los enfermos allí. Usted detendrá esta plaga. Y yo detendré a los japoneses. Se volvió hacia sus oficiales. Envíen a la 5ª compañía a la cresta. Preparen ametralladoras. Cualquier cosa que se mueva en ese camino, mátenla. El resto del ejército. Se detiene. Estamos estableciendo un hospital de campaña. La imposible estrategia de Lin no era solo la solución de arroz y sal. Era detener a un ejército entero en retirada frente al enemigo para administrarla. El valle del río Nube se convirtió en un infierno dantesco. Era un claro de barro de 1 kilómetro de ancho, que pronto se llenó con miles de hombres enfermos. Era nuestro hospital de campaña, sin tiendas, sin camas, sin nada. ¡Fuego!, le grité a Chen. No un fuego, un infierno. Quiero todos los calderos de cocina del ejército, alineados junto al río. Río arriba, lejos de donde defecan los hombres. Me convertí en un dictador de la salud pública. Con la autoridad a regañadientes de Gao, organicé a los hombres que aún podían caminar. Ustedes, les grité a un pelotón de artilleros cuyos cañones estaban ahora hundidos e inútiles en el barro. Ya no son artilleros, son el escuadrón de saneamiento. Caben fosas. A 100 metros río abajo, nadie, y me refiero a nadie, defeca cerca del agua potable. Dispararé yo mismo al primer hombre que lo haga. Luego, el escuadrón de cocina. Hiervan el agua, hiérvanla hasta que se evapore y luego añadan más. No quiero ver agua que no esté burbujeando. Chen, la fórmula. Con el azúcar de verdad y la sal de los mulos que Gao había proporcionado, perfeccionamos la sopa de Lin. 8 cucharadas de azúcar, le gritaba a los cocineros. 1 cucharada de sal, disuélvanlo todo en el agua de arroz hervida. La proporción era crucial. Demasiada sal y empeoraríamos la deshidratación. Demasiada azúcar y empeoraríamos la diarrea osmótica. Tenía que ser exactamente así. Y luego, el desafío más grande, la distribución. Teníamos a miles de hombres en las garras de la enfermedad, demasiado débiles para moverse, demasiado enfermos para tragar, vomitando cualquier cosa que tocara sus labios. Escuadrones de agua. Organicé, usando a los soldados de infantería ligeramente enfermos pero aún funcionales. Su nueva arma es esta taza. Su única orden es esta. Cada hombre en este valle, enfermo o no, beberá 1 litro cada 2 horas. El primer día fue un caos, un desastre. Los hombres vomitaban la solución grisácea y tibia tan rápido como la bebían. «¡Doctor!», gritó un soldado cubierto de vómito. «Es inútil, lo está rechazando». «Bien», le grité, corriendo hacia él, mi propia locura dándome fuerzas. Vomitó. Eso significa que está vivo. Eso significa que está luchando. Espere 5 minutos y dele más. Más despacio esta vez. 1 cucharada a la vez. Fui de hombre en hombre, como un predicador loco, forzando la solución en sus bocas. No están bebiendo agua, están bebiendo vida, les gritaba. La sal y el azúcar son la llave. Están abriendo sus intestinos y forzando al agua a entrar. Beban y vivirán. Me concentré en el soldado Zhang. Mi paciente cero. Lo senté contra un árbol, un símbolo para que todos lo vieran. «Miren», grité. «Este hombre estaba muerto ayer, y ahora está bebiendo. Bebe, Zhang». Y Zhang, débilmente, pero obedientemente, bebió, sosteniendo la taza con sus propias manos temblorosas. Los hombres lo vieron, y la esperanza, una droga más potente que cualquier medicina, comenzó a extenderse. Mientras yo libraba mi guerra contra el Vibrio Cholerae, el general Gao libraba su guerra contra los japoneses.
En la mañana del segundo día, la pesadilla se hizo realidad. Oímos el zumbido distante de un motor de avión. El Jake. ¡El humo!, gritó un oficial, señalando las docenas de fogatas de los calderos que enviaban columnas de humo espeso al cielo monzónico. ¡Nos han visto! El pánico recorrió el valle. Los hombres que apenas podían arrastrarse intentaron esconderse. «¡Mantengan sus posiciones!», rugió Gao. Corrió hacia mí, su rostro contraído por la agonía de la decisión. «Doctor, apague esos fuegos. Nos van a masacrar». «¡No!», le grité. «Si el agua deja de hervir, el cólera gana. Moriremos de todos modos». Gao me miró. Vio la certeza absoluta en mis ojos. Vio los miles de hombres a sus pies, bebiendo, vivos. Tomó su decisión. «¡Fuegos!», rugió a los cocineros. «Mantengan los fuegos encendidos. Compañía de ametralladoras. Preparen fuego antiaéreo. Si esa cosa baja, mátenla». El Jake dio 3 vueltas sobre el valle, como un buitre curioso. Podíamos ver al observador mirándonos. Vio un ejército entero, sí, pero no vio un ejército en formación de ataque. Vio un campamento. ¿Un hospital? Vio a miles de hombres enfermos, calderos humeantes. Vio caos y miseria, no una amenaza militar. Y se fue. Las bombas no llegaron. Quizás el monzón era demasiado espeso. Quizás el piloto japonés informó que solo éramos un ejército moribundo, indigno de una bomba. No importaba. Tuvimos suerte. Al final de las 48 horas, el milagro se había afianzado. El valle seguía siendo un infierno de enfermedad y miseria, pero el ritmo había cambiado. La diarrea masiva comenzaba a disminuir. Los hombres ya no estaban azules. Los calambres se calmaban. Y lo más importante, los hombres que llegaban enfermos ya no morían. El soldado Sang estaba de pie. Temblaba. Estaba débil, pero estaba de pie. El general Gao me encontró junto a los calderos. Yo estaba cubierto de hollín, ceniza y fluidos corporales, apenas capaz de sostenerme por el agotamiento. «Doctor», dijo Gao, su voz ronca. «Los japoneses están a 10 kilómetros. Se mueven rápido. La tregua ha terminado. Tenemos que marchar. Ahora. Mis hombres». «No pueden marchar rápido, general», respondí. «Están vivos, pero están débiles. Necesitan más tiempo». Gao me puso una mano pesada en el hombro. «Marcharemos lento», dijo, «pero marcharemos juntos». Su estrategia funcionó. Se volvió hacia sus oficiales. «Vacíen los calderos. Llenen cada cantimplora de cada soldado con la sopa del doctor. A partir de ahora, esa es su ración principal. Beben o mueren. Nos vamos». La loca estrategia de Lin ya no era un experimento. Se había convertido en la logística central de la supervivencia del ejército. La orden del general Gao de marchar fue, en sí misma, la segunda fase de la estrategia imposible del Dr. Lin. Un ejército enfermo, apenas capaz de ponerse en pie, ahora tenía que reanudar una retirada desesperada, con el 15º ejército japonés pisándole los talones. Pero la diferencia entre esta marcha y la que casi los había aniquilado era una sola: la sopa de Lin. El valle del río Nube, que había sido su hospital improvisado, fue abandonado. Dejaron atrás las cenizas de sus fuegos, los pozos de letrinas recién cavados y las tumbas de los hombres que no lo lograron, pero se llevaron su nueva arma. La logística del 5º ejército ya no giraba en torno a la munición, giraba en torno a los calderos de arroz, la sal de los mulos y el azúcar de los oficiales. Cada soldado, incluso los sanos, tenía órdenes estrictas de llenar su cantimplora, no con agua pura del río, que ahora todos veían como veneno, sino con la solución de rehidratación oral tibia y de sabor salobre. Los escuadrones de agua de Lin Keng, ahora la unidad más vital del ejército, marchaban junto a los enfermos, forzándolos a beber. «Beban y marchen», se convirtió en el nuevo mantra. «Beban o mueran». Era una procesión fantasmal. Un ejército de 30.000 hombres convertido en un hospital ambulante. Marchaban dolorosamente lentos, quizás 10 kilómetros al día, una fracción de su velocidad normal. Los hombres, debilitados por la enfermedad pero ahora hidratados, se apoyaban unos en otros. Era un ejército de espectros, pero eran espectros que se movían, y detrás de ellos,
La guerra seguía su curso. 2 días después de que abandonaron el valle, la vanguardia japonesa llegó. Los exploradores del 15º Ejército, acostumbrados a encontrar solo los restos de un enemigo en pánico, encontraron algo diferente. Encontraron el valle del río Nube, vieron la evidencia de un campamento masivo, vieron las docenas de fogatas apagadas, y vieron los pozos de cólera, vieron las tumbas frescas, vieron el inconfundible hedor y la evidencia de una plaga masiva, y los comandantes japoneses, hombres disciplinados pero no inmunes al miedo primordial a la enfermedad, se detuvieron. El cólera, la plaga, era un enemigo contra el que sus bayonetas no servían de nada. El comandante japonés, temiendo que sus propias tropas se contaminaran al cruzar el valle infectado, ordenó una pausa. Ordenó desviar la ruta de persecución principal, rodeando el valle, perdiendo un tiempo precioso. La loca estrategia de Lin, diseñada para derrotar al microbio, había creado inadvertidamente un arma biológica defensiva. El cólera, que había sido su verdugo, se convirtió en su guardaespaldas. Ese retraso fue todo lo que necesitaron. Durante las siguientes 3 semanas, el 5º Ejército se arrastró a través del río del Infierno Verde. Hombres murieron. Murieron de malaria, de agotamiento, de hambre. Pero la gran mortandad, la plaga que borraba unidades enteras en cuestión de horas, se había detenido. La sopa de Lin se convirtió en una leyenda. Los soldados, que al principio la vomitaban, ahora la protegían más que a sus municiones. Cuando finalmente tropezaron, semanas después, con las afueras del Edo, en la India británica, no eran un ejército victorioso. Eran una aparición. Eran 10.000 esqueletos andantes, los supervivientes de los 30.000 que habían entrado en la jungla. El resto se había perdido, muerto o desertado. Pero habían sobrevivido. Un ejército entero, destinado al colapso total, había salido del infierno. No con sus armas en alto, sino con sus cantimploras llenas de agua de arroz. Cuando los médicos militares británicos en Ledo vieron a los supervivientes, se prepararon para una epidemia de cólera que diezmaría sus propias líneas. Pero encontraron algo asombroso. Los hombres estaban enfermos, sí, estaban desnutridos, pero no se estaban muriendo de deshidratación. El general Gao, ahora un hombre demacrado, pero con una mirada de acero, se reunió con el comandante británico. «Mi ejército necesita comida», dijo, «pero ya no necesita médicos. Tenemos el nuestro». El doctor Lin Kang fue convocado. Los médicos británicos, con sus uniformes almidonados y sus títulos de Cambridge, escucharon con incredulidad y horror cómo un joven médico chino, con gafas rotas y un uniforme hecho jirones, les explicaba tranquilamente que había detenido una epidemia de cólera masiva usando agua de arroz, sal para ganado y azúcar robada. «Imposible», dijo el cirujano jefe británico. «Va en contra de toda la doctrina de rehidratación, el vómito, la absorción intestinal. La doctrina estaba matando a mis hombres, señor», respondió Lin en su inglés perfecto de misión. «La física los salvó. El cotransporte de sodio-glucosa no es una teoría. Es un hecho. Y acabo de apostar 30.000 vidas a ello». Los británicos, escépticos pero enfrentados a la evidencia de 10.000 hombres vivos que deberían estar muertos, estudiaron el método. Y la sopa de Lin, la loca estrategia de un médico desesperado en la jungla birmana, se convirtió en la base de algo mucho más grande. El informe de Lin Kang, escrito en papel de arroz manchado de barro, detallando la fórmula exacta, una pizca de sal, un puñado de azúcar, en un litro de agua de arroz hervida, se abrió camino hasta los institutos médicos de Calcuta y Londres. Durante años, fue una curiosidad, pero en las décadas de 1950 y 1960, cuando los científicos finalmente redescubrieron el mecanismo del cotransporte de sodio-glucosa, se dieron cuenta de que el médico chiflado de Birmania no solo había tenido suerte, había sido un genio. Ese invento, nacido de la pólvora, el arroz y la sal de los mulos, se convirtió en la base de la terapia de rehidratación oral, TRO, moderna. Hoy, esa misma solución simple, ahora en paquetes limpios producidos en masa por la OMS y UNICEF, salva a más de 3 millones de niños de la muerte por cólera y diarrea cada año.
El general Gao sobrevivió a la guerra, su reputación cimentada no por una gran victoria, sino por una retirada imposible. El doctor Lin Keng desapareció en la vorágine de la guerra civil china que siguió, su contribución una nota a pie de página olvidada. Pero su legado no fue una medalla, fue el ejército que salvó. Y fueron los cientos de millones de vidas que su loca estrategia ha salvado desde entonces. Cómo la desesperación de un joven doctor creó un tratamiento. No solo salvó a un ejército, cambió la medicina. Y lo hizo sin suministros, sin apoyo. Solo con la audacia de creer que la ciencia simple podía derrotar a una muerte segura.